Muy buenas tardes para todas y para todos. Una alegría de participar en una actividad que se desarrolla en un país hermano para la Argentina como es Perú, en el cual nos unen tantos lazos de historia, tantos lazos culturales y tantos lazos académicos. Y quiero felicitarlos por esta organización. El número de participantes que va ascendiendo, me parece como las bolsas bursátil cuando va aumentando. Bueno, acá ya veo que llegaron a más de 400. Así que este es un gran trabajo de Anthony Díaz Hernández y todo su equipo, por las atenciones que me han dado desde que me invitaron a participar. Y por supuesto el agradecimiento al Poder Judicial de Perú, a la Corte Superior de Justicia de Ica, al Colegio de Abogados de Ica, a la Comisión de Capacitación de Jueces, y en la persona del doctor Salazar Peñalosa quiero enviar un saludo a todos los magistrados que están acá participando, y en mi nombre y como presidente de la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo, también adherir a la realización de este segundo Congreso Internacional. Y bueno, y esperemos que podamos seguir estrechando vínculos. Lo veo que está el doctor Toledo, Mar Toledo por ahí, y bueno, que es delegado nuestro en Perú. Así que bueno, ojalá que puedan acercarse a nuestra asociación. Nuestra Asociación de Jueces de Trabajo en Latinoamérica es una asociación que está integrada por magistrados de la mayoría de los países de América Latina, de todos menos Venezuela, que no permite el asociacionismo, y tiene como finalidad la defensa de la existencia de la independencia del Poder Judicial, de los jueces, y la defensa de la existencia de la justicia del trabajo en América Latina. Y bueno, y yo voy a hablar de un tema que es el sujeto titular del derecho de huelga, pero escuchaba recién al doctor Javier Arévalo en su magistral intervención, y de alguna manera el tema que yo voy a desarrollar en estos minutos está vinculado con el tema que él acaba de exponer. Y ustedes van a decir, ¿y cómo va a vincular el derecho de huelga con la protección de la maternidad o de la mujer embarazada? Y yo creo que necesariamente lo tenemos que vincular, porque cuando hablamos del despido de un trabajador o de una trabajadora por huelga, con motivo de la huelga, estamos hablando de que se trata de un despido discriminatorio, de un despido represalia, de un despido por exponer sus ideas, de un despido por reclamar por derechos, de un despido por protestar, de un despido por peticionar, y por lo tanto es un despido represalia. Como despido represalia ingresa en el campo del despido discriminatorio. Y el doctor Arévalo acaba de hablar del despido discriminatorio de la mujer embarazada. Y por supuesto que si está embarazada y la despiden, es un despido discriminatorio. Y ahí se presenta un problema que también se presenta con la huelga, cuando se despide no al delegado gremial, porque el delegado gremial, el que fue elegido orgánicamente, tiene una tutela especial, que la da, en el caso nuestro, la Constitución, la da la ley nacional, y también los convenios de la OIT, el 87 y el 98. Pero el problema se presenta cuando el despido cae en cabeza de personas que no ejercen una representación legal de los trabajadores, que no son los delegados del personal, sino que esa actuación es inorgánica porque son los llamados activistas sindicales, esos que acompañan al delegado, que convocan a la huelga, que reparten panfletos para que vayan a la huelga y que de pronto lo despiden. ¿Por qué lo despidieron? Por esa actividad sindical. Y entonces también es un despido represalia. Y el problema que se presenta no es tanto la protección, porque todos vamos a coincidir que tanto del despido de una persona que hace huelga o que reclama, o de una persona que está embarazada, todos vamos a coincidir que es un despido discriminatorio, que es un despido nulo. Ahora, la pregunta que nos vamos a hacer es, como jueces o como juezas, o como operadores del derecho y del derecho laboral, es, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Y aquí hay dos posturas, y que esta es la gran discusión
la gran discusión que por lo menos se da en mi país. Hay una postura que dice, bueno, no se puede obligar al empleador a que reincorpore a una persona que no quiere reincorporar. Y yo me acuerdo un caso en la Argentina, cuando hablamos del despido discriminatorio, el caso de unas mujeres trabajadoras que querían ingresar a trabajar en una cadena que tiene una marca muy importante en la Argentina, que es una cadena de helados, que se llama Fredo. Alguno que venga a la Argentina y quiera tomar un buen helado, vaya a Fredo, porque la verdad es una muy buena heladería. Como heladería es muy buena. Pero ¿qué pasaba? Fredo contrataba solamente trabajadores varones y no contrataba trabajadores mujeres. Y entonces una asociación de defensa de las mujeres se presenta en la justicia para decir que Fredo, al contratar únicamente a trabajadores varones, estaba discriminando a las mujeres que querían ingresar y que no había ningún problema, ningún inconveniente para que puedan trabajar en una heladería. No eran tareas de esfuerzo, pesadas, en horarios inconvenientes, una actividad comercial. Y entonces los empleadores que dicen, bueno, nosotros tenemos la libertad, tenemos el derecho a elegir al que queramos elegir. Estamos ejerciendo nuestra libertad. ¿Y qué dice la justicia? En un caso muy conocido que se llama así, el caso Fredo, trabajadores que no habían ingresado a trabajar, no eran trabajadores dependientes, querían trabajar. ¿Qué dice la justicia en este caso Fredo? Bueno, sí, usted tiene derecho, y usted tiene libertad, y usted tiene la libertad de elegir. Lo que no puede hacer es discriminar. Y entonces, si usted va a elegir únicamente trabajadores varones sin ninguna razón, ¿sí?, está discriminando al colectivo de mujeres. Y entonces, su libertad también está acotada. Y está acotada por esto de no poder discriminar. Y acá entonces cuando se despide a una persona que hace una huelga o se despide a la mujer embarazada, bueno, ¿y qué hacemos después? Declaramos nulo el despido. ¿Y entonces qué significa? Y aquí vienen las dos posturas que le anticipaba. Una postura es, bueno, vamos a pagar más. Una sanción, una reparación, como decía el doctor Arévalo recién. Incluso la propia ley argentina dice, bueno, si se despide a la mujer embarazada va a tener 1 año más de remuneraciones. Bueno, pero ¿qué estamos haciendo? Estamos monetizando la discriminación y estamos permitiendo o habilitando que la discriminación se produzca. Si yo tengo una trabajadora embarazada que la despido en el embarazo, pero después no la reincorpora, sino que le pago X cantidad de dinero, en el caso argentino 12 salarios, la discriminación se produjo. Y yo no estoy permitiendo que se reincorpore. Y entonces estoy monetizando la discriminación. Por eso digo, la vinculación, porque en el derecho tenemos que, el derecho es un todo armónico, yo no puedo ver una parte de la película, un cuadradito de la película por un lado y un cuadradito de la película por el otro. Lo tengo que vincular, tengo que darle armonía a ese cuerpo normativo, si no, cada uno va buscando soluciones a su medida. Y el derecho es un cuerpo normativo que congloba un montón de situaciones. Ahora, ¿qué pasaba o cuál es el caso que les traigo? El caso que les traigo es un hecho real, un hecho que ocurrió. Y se trata de unos trabajadores y trabajadoras de una empresa de correo, el Correo Argentino, que tiene como misión, se encarga de repartir la correspondencia en la Argentina. Y entonces, estos trabajadores estaban en un conflicto colectivo, y el conflicto colectivo principalmente perseguía 2 reivindicaciones. Bueno, la primera, la más usual, la más común en todo este tipo de conflictos. Queremos un aumento salarial. Esto es lo típico de los trabajadores van a la huelga porque quieren un aumento salarial. Y había un segundo reclamo, y este segundo reclamo era, querían la incorporación a planta permanente de trabajadores que cumplían la misma función que los trabajadores permanentes, pero que lo hacían a través de la tercerización, a través de empresas de subcontratación. Y entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que teníamos trabajadores que hacían las mismas tareas, pero en algún supuesto eran
dependientes directos de la empresa y otro caso eran tercerizados. Y esto con una discriminación salarial, porque el trabajador dependiente de la empresa cobraba más que el trabajador que era tercerizado. Entonces, el reclamo tenía una parte salarial, un aumento salarial para todos, y una parte que era la incorporación a planta permanente de trabajadores tercerizados. El conflicto continúa, y en un momento el sindicato que los representaba llega a un acuerdo con la empresa, un acuerdo salarial. Entonces hacen una asamblea, convocan a una asamblea para anunciar este acuerdo. Los trabajadores se reúnen en la asamblea en el lugar de trabajo, y dicen, mira, nosotros no estamos de acuerdo con esta propuesta. Rechazamos el acuerdo al que llegó el sindicato con la empresa. Y vamos a seguir con el reclamo. Entonces la empresa dice, bueno, ustedes van a seguir con el reclamo, pero no pueden hacer asambleas en el lugar de trabajo. Y entonces los trabajadores salen de la empresa y empiezan o extienden, envían el conflicto a la calle. Y lo hacen en las puertas del establecimiento, sin bloquear ninguna entrada, sin impedir ningún ingreso de nadie. Y entonces a partir de ese momento, y algo más importante, los trabajadores no solamente llevan el conflicto a la calle, sino que dicen, no queremos ser ya representados por este sindicato. Nos vamos a afiliar a otro sindicato que nos represente. Porque no estamos de acuerdo cómo el sindicato está gestionando este conflicto. Y entonces, a partir de ese momento, que los trabajadores se afilian a otro sindicato, la empresa que había llegado a un acuerdo con el sindicato que hasta ese momento los representaba, empieza a despedir a los activistas sindicales. Y entonces, estos trabajadores van a la justicia, y la justicia de primera instancia, la justicia del trabajo de la primera instancia, dice, bueno, este es un despido por haber hecho una huelga. Y el despido por haber hecho una huelga es un despido prohibido. Y por lo tanto es un despido nulo y ordena la reincorporación de los trabajadores. Bueno, la empresa se agravia de esta decisión y apela a la Cámara de Apelaciones. Y la Cámara de Apelaciones vuelve a decir lo que dijo la justicia de primera instancia, la justicia de grado. Este despido fue porque los trabajadores protestaron, porque los trabajadores reclamaron, porque los trabajadores hicieron huelga. Y entonces toda esta actividad, esta libertad sindical tutelada por la Constitución y tutelada por los convenios internacionales, el despido es nulo y la Cámara confirma la nulidad del despido y la reincorporación de los trabajadores. La empresa insiste, apela nuevamente y va a la Corte Suprema. ¿Y qué dice la Corte Suprema? En el medio hubo unas audiencias con amigos jurídicos. ¿Qué dice la Corte Suprema? La Corte Suprema dice que estos trabajadores realizaron o llevaron adelante el conflicto al margen del sindicato. Y por lo tanto, como el conflicto o la huelga no había sido dispuesta por el sindicato, sino por el colectivo de trabajadores, pero sin la intervención del sindicato, estos trabajadores no tenían legitimidad para ir a la huelga, porque la huelga es un derecho de los sindicatos. Esto es lo que dice la Corte. Y entonces, cuando la Corte dice la huelga es un derecho de los sindicatos y no del colectivo de trabajadores, ustedes trabajadores que hicieron la huelga, su ejercicio fue ilegítimo y por lo tanto el despido de la empresa estuvo ajustado a derecho y rechaza la demanda de los trabajadores. En realidad, ¿qué hace? En realidad la Corte dice, manda el expediente otra vez a la Cámara para que una nueva sala de la Cámara dicte una nueva sentencia ajustado al fallo de la Corte. Y cae en mi sala de la Cámara. Y entonces, ¿qué digo yo cuando el expediente cae para dictar una nueva sentencia? Me voy a la Constitución argentina. Y la Constitución argentina, el derecho de huelga, es un derecho que está consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, un artículo muy conocido a nivel internacional, como si fuera el 123
de la Constitución de Querétaro de México. Un artículo muy importante. La huelga. Pero fíjense ustedes, la Constitución, cuando reconoce el derecho de huelga, no habla que es un derecho ni de los trabajadores ni de los sindicatos, sino que utiliza un término que es los gremios. Es un derecho de los gremios. ¿Y por qué la Constitución dice que es un derecho de los gremios? Y utiliza esta palabra distinta a trabajadores y distinta a sindicatos. Y entonces hay que ir a la Convención Constituyente que redactó este artículo en el año 1957. Y entonces ahí vamos a encontrar la discusión de los convencionales constituyentes, y algunos van a decir, pero en una postura muy minoritaria, que la huelga era un derecho de los sindicatos. ¿Por qué? Porque la huelga supone un conflicto, una tensión, pero ese conflicto necesariamente tiene que terminar en la paz, y la paz es el convenio colectivo. Y por lo tanto, como el sujeto que puede celebrar un convenio colectivo son los sindicatos, esta postura minoritaria de la Convención Constituyente dice, bueno, el sujeto titular de la huelga son los sindicatos. Pero esta fue una postura muy minoritaria, vertida por 2 o 3 de los miembros constituyentes. ¿Cuál fue la postura mayoritaria? Y por lo menos la postura que llevaron los miembros informantes del proyecto de Constitución que finalmente quedó redactado en el artículo 14 bis. Y los miembros informantes y la postura mayoritaria fue que la huelga es un derecho de los gremios. Gremio entendido como un conjunto de trabajadores de un mismo oficio o una misma actividad que se encuentran unidos para la defensa de un mismo interés. Pero que no es un derecho exclusivo de los sindicatos. Porque acá hay una idea de que en la huelga, el titular de la huelga es un sujeto colectivo dinámico, va a depender de la naturaleza del conflicto. Si el conflicto tiene una naturaleza salarial, uno podrá decir, bueno, el sujeto es el sindicato que reclama por un aumento de salarios. Pero no todos los conflictos son por aumento salarial. Fíjense ustedes que acá, el conflicto, había otros reclamos, como la incorporación a planta permanente de trabajadores tercerizados. Es más, había un conflicto intersindical. ¿Por qué? Porque los trabajadores estaban rechazando la actuación del sindicato y estaban constituyéndose como miembros de un nuevo sindicato. Es más, ¿qué pasaría si el trabajador no se encuentra afiliado al sindicato? No podría hacer huelga. Es decir, tendríamos que exigir que los trabajadores se afilien al sindicato para que puedan hacer huelga. Entonces, la idea del constituyente fue que la huelga la puedan llevar a cabo, ¿sí?, los trabajadores en los términos más amplios, en una concepción más amplia. Porque si no, podría darse el caso que la persona que ejerce la huelga, que es el sujeto trabajador colectivo, no sea el titular del derecho. Y esto, que yo señalo en la sentencia, lo dicen los más prestigiosos autores sobre la materia. Si me permiten leer un minutito nada más, por ejemplo, Loffredo en Italia dice, es un derecho individual que prescinde de la afiliación al sindicato. Alonso Lea de España, es un derecho de los trabajadores. Montoya Melgar, la huelga puede ser declarada por un sindicato como al margen de los sindicatos. Supiot en Francia, es un acto de libertad individual de ejercicio colectivo. La Constitución de Querétaro de México es un derecho fundamental de los trabajadores. Y así, diversas posiciones a lo largo de la mejor doctrina. Ahora bien, en ese fallo, finalmente, lo que yo digo, yo entiendo, dejo a salvo mi opinión, entendiendo que el sindicato no es el titular del derecho de huelga, sino que son los trabajadores colectivamente, porque tengo que acatar lo que resolvió para ese caso concreto la Corte Suprema, pero que hay otras formas de encarar la solución del conflicto, y que es que en realidad
lo que se trató es de un despido por reclamar, un despido por peticionar. Y este es un despido de represalia. Es más, despidieron a los que se fueron del sindicato y se agruparon en un nuevo sindicato. Esto afecta a la libertad sindical. Y entonces, si se trata de un despido discriminatorio, de un despido de represalia, aquí entran el abanico de normas nacionales, constitucionales e internacionales que prohíben toda forma de discriminación. Y entonces se llega a la conclusión de que este despido fue un despido discriminatorio y por lo tanto nulo, por eso el vínculo que les decía al comienzo con la exposición del doctor Arévalo, y por lo tanto es un despido nulo, y si es nulo, ¿sí?, hay que reincorporar al trabajador, porque hay que dejar los efectos del acto que son declarados nulos. Si se los mantiene afuera de la empresa, la nulidad triunfó. Y si se ordena una reparación, se monetizó la discriminación. Y entonces, salvo que se trate de una relación de trabajo, de dependencia personal, por ejemplo, el dentista con el asistente, una relación de 1 a 1, cuando se trata de empresas con por lo menos 5, 10 o más trabajadores, si el despido es nulo, tiene que ser reincorporado los trabajadores. Y bueno, y así lo resolvemos. Pero el sindicato, la central de trabajadores, decide llevar la cuestión a la Corte Interamericana. Y en la Corte Interamericana lo que denuncia es que se les ha afectado a los trabajadores colectivamente organizados, sin necesidad de que sea un sindicato, se les ha afectado el ejercicio de la libertad sindical al desconocérsele su derecho a realizar una huelga. Y entonces la Corte Interamericana expide en el año 2021 una opinión consultiva, a raíz de este caso, que es la opinión consultiva 27 del año 2021, y termina señalando que la huelga es un derecho tanto de los trabajadores como de los sindicatos. 2 minutos, y con esto, profesor. Sí, y con 2 esto, minutos, profesor. Perfecto. Y con esto, ya estoy llegando al final, porque ya estoy diciendo qué es lo que resuelve la Corte Interamericana. Y la Corte Interamericana está diciendo, la huelga es un derecho de los trabajadores, o de los sindicatos, de los dos, el que decida disponerlo. Ahora bien, este tema se vincula con el derecho colectivo, con las instituciones del derecho colectivo, y yo la escuchaba al comienzo a la doctora Jessica Medina, y la doctora Jessica Medina, con razón, comparto lo que ella señalaba, hablaba de una justicia del trabajo que tiene que llevar a la práctica y hacer efectivo los derechos que la norma nacional, la norma constitucional o de los tratados prescriben. Y entonces digo que un derecho va a ser un país, hablo de Argentina, va a ser más protectorio de esos derechos que las normas prescriben si son respetuosos del derecho colectivo. Es decir, si se reconoce la libertad sindical, si se reconoce la libertad de agremiación, si se reconoce la libertad de negociación colectiva, si se reconoce la tutela sindical, si se reconoce la huelga. En la medida que los países, hablo de la Argentina, ¿sí?, restrinjan estos derechos, menor va a ser la efectividad de esos derechos que nosotros como jueces debemos ser garantes. Porque como lo dijo también la Corte Interamericana, en toda relación entre trabajadores y empleadores hay relaciones de poder. Y el trabajador, lo dijo la doctora Medina, es un sujeto de preferente atención. Y si es un sujeto de preferente atención, habrá que dictar normas o sentencias que otorguen mecanismos de compensación para que esas relaciones de poder asimétricas puedan acercarse. Hasta aquí mi mensaje por hoy. Solamente reiterar todos los saludos del comienzo,
todas las felicitaciones por este excelente segundo Congreso Internacional, especialmente por la organización que han llevado a cabo. La verdad, un ejemplo, tan respetuosos y con tantas atenciones que por lo menos en mi caso, y me imagino que con los demás también lo fue, hemos recibido desde que fuimos invitados. Así que, Anthony, felicitaciones y a seguir adelante con este Congreso.